Señoras y señores, permítanme desearles buenas noches y saludar al exministro de Defensa, Yoav Gallant. Hola, Buenas noches, hola. ¿cómo está? Te escuché, creo que estoy de acuerdo con todo. ¿En serio? Por supuesto. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que las afirmaciones simples, apoyamos a las fuerzas de defensa de Israel, apoyamos a nuestros ciudadanos que están demostrando una resiliencia extraordinaria aquí y apoyamos al gobierno y al primer ministro porque queremos ganar. Eso es lo más importante ahora. Todo lo demás es secundario. Por cierto, tengo una idea. Si hay unión, tal vez unamos todos los canales transmitiendo desde un solo lugar. Gracias. Bueno, aún así, mira, hoy escribiste un artículo con un historiador o algo así, afirmando que Israel no puede destruir el sitio en Fordow, ¿cierto? Israel no puede destruirlo solo. Entonces no importa lo que diga Grossi, lo que digan otros o lo que digan los iraníes, ese sitio fue destruido. Sé lo que había detrás de eso. Eso fue planeado a fondo desde principios de 2023. Nos quedamos con la cuestión de Fordow. En Fordow, la CFDI y el Estado de Israel tienen la capacidad de causar grandes daños. Estados Unidos tiene herramientas que Irán no tiene. Voy a simplificar. La mejor combinación que se puede usar en defensas aéreas en el mundo son pilotos israelíes y aviones estadounidenses, pero no tenemos todos los tipos de aeronaves. Esa es la historia. Espera un segundo, Guy. No, espera un segundo. Después de esto, al final puedes hacer preguntas. Segundo, ¿conoces este plan tal como fue ejecutado o crees que las cosas van a cambiar respecto a lo que sabías? Mirar ¿Cuánto tiempo lleva usted desempleado? Magres 5 de noviembre. En realidad, a partir del 7 de noviembre. La historia es esta. En realidad, había 4 condiciones que necesitábamos para atacar a Irán. 3 de ellas se cumplieron durante mi mandato, de hecho, en decisiones conjuntas con el primer ministro, porque no hay otra manera de hacerlo. Siempre se trata de una autorización en principio del gabinete y al final de decisiones del primer ministro, del ministro de Defensa, junto con los altos funcionarios del sistema de defensa. ¿Cuáles son los 3? En septiembre eliminamos a Hezbollah. No existe Hezbollah sin la capacidad de lanzar misiles. No existe Nasrallah, Akil, Mohsen, Karaki. Todos se han ido. 2. El 26 de octubre, en respuesta a su ataque con 200 misiles el 1 de octubre, en realidad logramos 2 objetivos principales. Primero, eliminamos casi por completo la capacidad de producción de misiles balísticos. Atacamos lo que se llama mezcladores. En ese momento eran capaces de producir 2 misiles por día, 700 en un año. Reducimos a 1 por semana, lo que representa un 7%. Fue algo dramático, pero estaba claro que habría un proceso de recuperación en ese asunto. La segunda cosa, cuya continuación vemos ahora, es el ataque a los radares S-300 y a una larga serie de radares también en la región del Golfo Pérsico, en Shatt al-Arab, Abadan y esa zona en las refinerías. ¿Cuál era el principio que establecimos? En conjunto, el principio decía lo siguiente: si ellos lanzan un misil, reciben 10 bombas a cambio. El misil de ellos no es preciso. A veces apuntan a una ciudad grande y terminan alcanzando algún lugar por ahí. Por otro lado, nuestras bombas son muy precisas, alcanzan exactamente donde deben y seguimos eliminándolos. Ahora bien, nunca se imaginaron que Israel tendría la capacidad de maniobrar con aviones, de volar, como dicen, sobre los cielos de Teherán, como lo hacemos nosotros. Pero ya sabían que habíamos atacado el S-300. No, mira, ¿Qué pensaron? te lo explicaré. El S-300 y también el ataque, el S-300 fue el 26 de octubre. El primer S-300 fue el 18 de abril, en respuesta al disparo de ellos, el 14 de abril, uno en Isfahán. Estas son acciones realizadas con capacidades únicas de las fuerzas de defensa de Israel y de la Fuerza Aérea desde largas distancias. Esto es algo limitado en su cantidad, en sus capacidades. Por otro lado, cuando entras en una situación en la que eres capaz de emplear toda la fuerza que posee la Fuerza Aérea, es decir, cada avión que sabe lanzar una bomba de 1 tonelada, media tonelada y también bombas más pequeñas, ¿sabes? Sabe navegar y pilotar en cualquier lugar sobre todo el territorio de Irán. Entonces, en realidad, con ese vuelo creas libertad de acción. Y ahora es eso lo que está ocurriendo. Realmente me quito el sombrero ante las fuerzas de defensa de Israel, ante la Fuerza Aérea y ante todos los responsables de esto. Dígame, ¿cuántas horas permanece el piloto dentro del avión durante todo este evento? Mire, son órdenes de magnitud. Se pueden hacer los cálculos, las órdenes de magnitud. Estimo que con los reabastecimientos y todo lo demás,
Para que se pueda tener una idea clara y precisa del tiempo necesario, es fundamental comprender que estamos hablando de un periodo considerable que se extiende por un mínimo de 6 horas. Este es el tiempo base. En resumen, ¿qué es? ¿Cómo se siente usted? La verdad, pero ahora no me dio una respuesta de esas. ¿Sabe qué siente usted? Primero, me siento genial. En segundo lugar, estoy muy orgulloso de lo que se ha hecho, de las decisiones tomadas en el gobierno por el primer ministro y de lo que está haciendo el sistema de defensa. Tuve una gran participación en la preparación de este asunto y tengo un orden de prioridades: el Estado de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel y todas las demás organizaciones, y después todo lo demás, incluyendo a Yoav Gallanty, que hagan el trabajo. Y ahora digo algo claro: no nos detenemos hasta terminar el trabajo. No nos detenemos. No hay pausa en el medio. Hasta la victoria total. Hasta eliminar la capacidad nuclear iraní, y nos estamos acercando a ese objetivo. ¿Eso será una victoria total? Creo que es algo dramático. Porque en ese momento en el Knesset la victoria total es una tontería, eso fue lo que dije. Mira, la cuestión de Irán es la cuestión central y creo que necesitamos ir y atacarlos con la mayor fuerza posible. Eso fue posible porque lo que se hizo en Gaza y luego en el Líbano, el efecto dominó, y la caída de Siria y los golpes que dimos en otros lugares al final abrieron el camino. Y me alegra. Dime, pero mirando hacia atrás, ¿hubo una situación en la que fuiste despedido del cargo porque tomaste una posición que no entendí? Sabes, en este estudio, al inicio de la guerra, te elogiamos mucho. Te quedabas parado frente a algún tanque blindado, alguna cosa. Cada vez era algo diferente y les decías, o rendición o muerte. Y hablabas como un ministro de defensa, como si eso, y en algún momento algo pasó con Galante. Ya no era el mismo Galante. De repente empezó a hablar en contra de la guerra en el Líbano y sobre salir de Filadelfia, y con los ultraortodoxos estabas de una manera como si estuvieras junto con la oposición. Le diste a Gantz y Eisenkot las llaves, y la negativa que no abordaste, la negativa fue antes. Los buscapersonas que no eras, parecía que eras una especie de oposición al primer ministro. Tengo aquí una lista enorme, ¿cierto? Eso. Incluso enviaste sobre Irán, le enviaste una carta a Bibi, a Netanyahu. Disculpa. Y escribiste Guerra sin brújula. Escribiste sobre la mediación respecto a Irán, que es necesario traer disuasión y mantener a Irán fuera de la guerra. Esa carta se la envías a él en octubre. En octubre se la envías el 7 de octubre. Comisión Nacional de Investigación al día siguiente. Sí, la autoridad palestina, no la autoridad palestina. La ley de reclutamiento. Nasrallah, Vipers, los secuestrados, también hubo todo eso. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Mira, soy un soldado del Estado de Israel desde hace 48 años. Participé incluso en la operación para eliminar a Ali Hassan Salameh, luego a Abu Jihad, y puedo seguir contigo adelante. Sé dónde estuve y lo que hice toda mi vida, excepto por 3 años de alejamiento que tuve entre la vida militar y la vida civil. Y sobre cada cosa, al final de cuentas, es necesario llevar a cabo una discusión y tomar una decisión. Todas las decisiones tomadas en esta guerra fueron tomadas de manera conjunta. No hay nada que se pueda hacer sin el sistema de defensa y no hay nada que se pueda hacer sin el primer ministro. Y todas esas cuestiones fueron discutidas. Sí, la cuestión del reclutamiento de los ultraortodoxos es una cuestión de valores y necesitamos traer a esas personas al servicio militar. Desean activamente revertir ese mismo acuerdo. Esta situación paradójica plantea cuestiones significativas sobre la sostenibilidad del consenso y la verdadera aceptación de las condiciones establecidas, lo que indica una profunda insatisfacción o un cambio estratégico en las prioridades de los actores involucrados, lo que puede llevar a nuevas rondas de negociaciones o a un estancamiento aún mayor con consecuencias imprevisibles. Al final de cuentas, ¿está satisfecho con su conducta? Le mostré aquí una lista. Yo con dolor me senté en eso durante 3 minutos. Básico, ¿ok? ¿Cómo hice eso? Ya ni me acuerdo. Simplemente salió de la cabeza 3 minutos. Y usted dice, usted es ministro de Defensa. Y me dijeron personas que estaban en la sala, no políticos, no el primer ministro, personas profesionales que estaban en la sala del escalón de seguridad, que me dijeron que no era posible conducir discusiones porque en todo usted se oponía al primer ministro. Eso estaba muy lejos de la realidad. Y yo y el primer ministro llegamos a todo lo que era necesario, como debía ser.
Pero, por ejemplo, cuando un grupo de ministros está sentado dentro del gabinete y lanzan fuego y azufre a nivel personal sobre el jefe del Estado Mayor, sobre el jefe del Comando Central, sobre la naturaleza de las fuerzas de defensa de Israel, discusión tras discusión, eso nos debilita. ¿Qué significa lanzar fuego y azufre? Eso no es bueno para nosotros. Podemos cambiar, enriquecer, todo es posible, pero una vez que alguien está a cargo de la fuerza, no importa quién sea, ¿No estás hablando de tu propia conducta? en todos los asuntos, ¿Usted asumió el cargo? al final me despidieron por el reclutamiento de judíos ultraortodoxos. Esa es la verdadera razón. Ese es el detonante de todo esto. No hay argumento profesional. Y Ante la negativa también quiso despedirlo. ¿No está mal su nombre? ¿Que ya no luches más contra las deserciones y las negativas? Mira, lo voy a decir de forma sencilla. Todos los pilotos de la unidad están volando ahora, todos ellos. ¿De verdad? están yendo profundamente en territorio. Eso Chicos, un segundo. es algo que necesitamos saber hacer. Y hay cosas que se resuelven con un martillo. Y hay cosas que se resuelven de otra manera. Y créeme, tengo experiencia en eso, pero la negativa, nuestro desastre. Sé cómo tratar con personas que no quieren hacer algo, pero no todo se resuelve solo con fuerza. Hay cosas que deben hacerse de una manera A y de una manera B. Y por cierto, eso es un problema general. Este no es un asunto privado del ministro de Defensa ni del jefe de gabinete. Esto es del primer ministro hacia abajo. Todos nosotros tuvimos que lidiar con ese problema. Correcto. Irlandés, por favor. Irlandés. Mira, antes que nada, esto es sobre ti. Entiendo que te sientes muy cómodo con el tema de la negativa. La negativa organizada en las FDI no es algo que se trate a la ligera en las conversaciones. La negativa, por cierto, también aquí... Irit, hay una pregunta, por favor. ¿Por qué no lidió con eso? ¿Fue porque fue indulgente? ¿Causó daños? Eso no es algo que se pueda permitir. ¿Fue público? Creo que mi manera de manejarlo fue lo que en última instancia llevó a que preserváramos el sistema, preserváramos a las personas y estemos ganando la guerra. ¿Es posible? Sí, Están hablando de la responsabilidad de Netanyahu. Usted, yo sé, asumió la responsabilidad en el segundo día. Pero dígame, usted era el ministro de Defensa, estaba allí el 7 de octubre. ¿Dónde, estaba su ejército? ¿Qué pasó allí? Usted es el responsable de la seguridad y todos hablan de todo tipo de otras cosas y no de lo que realmente sucedió allí. ¿Qué? ¿Dónde estaba el ejército? mira. Por otro lado, la evidencia implica que existen pruebas irrefutables, datos concretos u observaciones directas que respaldan la veracidad de lo que se está afirmando, haciendo que cualquier objeción sea prácticamente imposible. Así, la combinación de claridad y evidencia crea una base sólida para la comprensión y la aceptación de una determinada realidad, eliminando la necesidad de especulaciones o de análisis complejos. Es un punto de partida inquebrantable para cualquier discusión o para cualquier toma de decisión, ya que su veracidad es autoexplicativa y universalmente reconocida. Fuiste con ellos en vez de ir con... ¿Qué hacer? Eso es. Eres un soldado del Estado de Israel, en el Estado de Israel. El público de derecha te eligió. Querían mucho que fueras el ministro de Defensa y hoy la gente está sentada en casa. ¿Sabes? Ni siquiera me sorprende que es... ¿Por qué? Porque hoy el público de derecha está tan feliz de que no seas el ministro de Defensa. Es el mismo público que quería que estuvieras en el cargo. Te voy a responder la pregunta de forma sencilla. Creo que todo lo que ustedes ven hasta hoy, de hecho, hasta hoy, es un proceso de sacar lecciones y utilizar a esas personas que demostraron coraje, responsabilidad y seriedad. ¿Qué opinas del desempeño de Israel Katz y del hecho de que no proviene de un historial en seguridad? ¿Es una ventaja o una desventaja? ¿Cómo ves sus tweets? Realmente no pretendo dar una calificación, ni ningún tipo de evaluación, ni para este elemento ni para ningún otro. Él es el sustituto, ministro de Defensa. Te lo voy a decir de la manera más sencilla. Si lo pedí aquí y dije que necesitamos mantener la unidad y que debemos posicionarnos al lado de las FDI, al lado del sistema de defensa. Entonces, no pretendo criticar a los muchachos. ¿Cómo ves el desempeño del primer ministro en este evento con Irán? Este desarrollo puede entenderse como una serie de etapas sucesivas, donde cada fase contribuyó a la formación y el crecimiento de lo que se convirtió. Progresó de forma orgánica, adaptándose y transformándose a lo largo del tiempo, adquiriendo nuevas características y funcionalidades. Esa trayectoria de desarrollo estuvo marcada por una maduración constante, resultando en una complejidad y profundidad cada vez mayores.
Así, lo que comenzó de manera simple y directa se expandió y consolidó, revelando una estructura más elaborada. Por causa de las... Serán acciones imprudentes, acciones muy imprudentes que pueden llevar a una guerra regional, como si realmente estuvieras en la oposición interna, muy dentro del sistema político, en contra del primer ministro durante todo ese periodo de tiempo. Por lo que estás diciendo, me parece que estás atrapado en una burbuja cerrada y te alimentas de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Apoyé totalmente la operación BIPIM. El problema de la historia de BIPIM es solo por una razón. BIPIM fue una operación pequeña. Había 15,000 dispositivos de comunicación que ya estaban desde hacía una década en manos de Hezbollah. Y la cuestión era cómo lograr que se pusieran los chalecos, apretaran el botón y mataran a 15,000 personas de una sola vez. En el momento en que activas los buscapersonas, queda claro que esa operación está cancelada, pero los buscapersonas van siendo descubiertos, así que no hay otra opción. Lo mismo aplica para Nasrallah. El día en que eliminamos a Kil y a la cúpula de Radwan fue el 20 de septiembre del año 24, un viernes. Recuerdo la situación y dónde estaba yo. Le dije a las fuerzas de defensa de Israel, de ahora en adelante esto se va a deteriorar rápidamente. Preparen 3 cosas: la eliminación de Nasrallah, una maniobra en el Líbano y, lo más importante, en cuanto respondan, atacamos todos los misiles en la operación Flechas del Norte. Y el resultado fue... En esos 10 días que cambiaron la guerra, ese fue el resultado. La eliminación fue un viernes. Ellos respondieron el sábado por la noche, el domingo por la noche y en la madrugada del lunes. Durante 15 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche del lunes, eliminamos el sistema de misiles. ¿Crees que eso sucedió solo? ¿Son años de preparación? pero incluso para Nasrallah querías la aprobación de los estadounidenses. No, eso claro. Eso también es algo absurdo que no tiene relación con la realidad. Solo escuchas lo que dicen. Ellos me conocen. Bueno, yo, Invítame un poquito más. atractivo. Aquí serviré agua. Os lo digo, no de parte de Bibi, sino de la gente aquí en la sala. No mencioné ningún nombre. Te contaré los hechos sin entrar en todos los detalles. Nosotros, como individuos y como un colectivo cohesionado, representamos la esencia fundamental de una comunidad verdaderamente unida. Un grupo diverso de personas que comparte no solo ideales y aspiraciones comunes, sino también un propósito singular e inquebrantable. Somos, de hecho, la fuerza motriz incansable detrás de cada iniciativa que emprendemos, la voz poderosa que resuena al unísono, resonando con claridad y convicción, y la presencia indispensable que moldea activamente el futuro que deseamos construir. Nuestra identidad, intrínsecamente forjada en la colaboración mutua y en la profunda interconexión, refleja la vibrante diversidad y la riqueza inestimable de nuestras experiencias compartidas, que se entrelazan para formar un tejido social robusto. En cada paso que damos, en cada decisión meditada que tomamos y en cada logro significativo que alcanzamos, somos nosotros, con nuestra dedicación y esfuerzo, quienes impulsamos el progreso continuo y construimos un legado duradero y significativo para las generaciones venideras, asegurando que nuestros valores y aspiraciones perduren en el tiempo. Le dije, le sugiero que apoye esta acción porque este hombre, además de los miles de israelíes por cuya muerte es responsable, es directamente responsable de la muerte de 241 infantes de marina, sin mencionar a todos los demás a lo largo de los años. Y de hecho, no, el presidente salió y dio total apoyo a eso. ¿Quieres que te invite más veces? Cuando te invitaba, elecciones. En época de elecciones venías aquí y hablábamos. Recuerdo, eras muy partidario de la reforma judicial. Vi fragmentos tuyos en conferencias, vi el famoso video, vi una foto que publicaste en Twitter y escribiste en contra del sistema judicial. Y hay que decir la verdad, fue por tu culpa que la reforma judicial se detuvo. Tú, cuando Netanyahu estaba en el extranjero, saliste e hiciste un discurso. Después de eso, todos recordamos lo que pasó con Yoav Gallant, violencia en las calles, disturbios. Prometiste una cosa a los votantes de la derecha, hiciste otra. Entonces, como que ¿Quieres hablar de eso? hablemos de eso. Vamos a hablar. Hasta hoy yo estoy a favor de la reforma judicial y hasta hoy digo que es necesario cambiar el punto de equilibrio entre el sistema judicial, el sistema gubernamental y la Knesset. Eso está totalmente claro. En realidad, tú no eras... Pero estábamos en una situación específica. 4 días después de asumir el cargo, sin discusión, sin decisión, sin prioridades nacionales, sin el presupuesto del Estado de Israel, entramos en acción. No creo que cambios de esa magnitud se hagan a martillazos.
Es necesario sentarse, conversar, llegar a entendimientos y seguir adelante. Y no trabajar de esta manera, como si estuvieras perforando una pared con un martillo neumático. Creo que eso es un error y como resultado de ello. Solo si tú quieres. Pueden simplemente negarse. Perdón. Yakov, por favor. Exministro Galán, temo que muchas de las personas que votaron tanto por el Likud como que lo quisieron a usted como ministro de Defensa principalmente, ¿no? Lo que más recuerdan de su mandato como ministro de Defensa es el hecho de que, repetidas veces, usted minó la política del primer ministro Netanyahu, ya sea por filtraciones o en discusiones internas, ¿Está diciendo que fui yo quien filtró? o en declaraciones a la prensa. Y antes que nada, quiero preguntarle si realmente el gobierno, como usted mismo lo llamó, en una de las decisiones del gabinete de permanecer en el corredor Filadelfia, está matando a los secuestrados y despreciando todo tipo de conceptos como la necesidad absoluta. ¿Cómo es que usted permaneció en ese gobierno, que según usted es un gobierno que perdió el rumbo hasta el momento en que se dio cuenta de que ya estaban a punto de despedirlo? Yo, llevándome experiencias valiosas para mi vida personal y profesional, no hasta el momento en que lo entendí, hasta ser despedido. Después de que fui despedido, seguí con el gobierno porque este es un país democrático y así es como funciona. Te diré más, la diversidad de opiniones y el pensamiento independiente son totalmente legítimos y es bueno que existan. Y estoy listo para sostener lo que digo. ¿Estás en paz contigo mismo? Estoy absolutamente en paz conmigo mismo y te diré más. Creo que hubo un desvío del camino que deberíamos haber seguido y por eso, en mi opinión, es importante que ahora nos concentremos en asuntos que no estén relacionados con la política. Sigamos enfocados en la guerra. Parece que esto, algo pequeño, si estamos en algo enorme, aquí los civiles pueden resultar heridos todos los días. Sí. En este momento o pronto habrá pilotos sobrevolando Teherán u otros lugares en Irán. Sigamos enfocados en ese tema. Pongamos el foco en eso. Desafortunadamente, todavía habrá mucho tiempo para discusiones políticas. No, Jackie, por favor, espera. No, espera un segundo. Es una pregunta importante. ¿Te arrepientes de haber querido atacar el norte contra Hezbollah el 11 de octubre? Lo que hoy quedó claro fue un error. Esta podría haber sido una decisión que hubiera eliminado a Hezbollah al comienzo de la guerra, permitido que los residentes del norte no fueran evacuados, transferido 2 divisiones al sur y todo lo que estamos viendo ahora podría haberse hecho hace un año. De acuerdo. Última pregunta, con su permiso. Usted nombró a Cine General, ¿verdad? ¿Lo conoce? Ahora hay... Lo nombré general y también lo conocí como comandante de batallón, como comandante del batallón 51 cuando yo era comandante del mando. Era un hombre valiente y audaz, ¿Apoya su nombramiento como jefe del Shin Bet? por supuesto. Fue elegido legalmente. Tiene todo lo necesario ¿Apto para el cargo? para el trabajo. ¿Es adecuado? Creo que su experiencia de combate le ayudará a aprender. Hay cosas que necesita resolver. Ok, tal vez si hubiera una reforma podríamos nombrarlo ahora, pero bueno, ¿usted fue ministro de Defensa? 10 guardias de seguridad pasan por Yoav Glenn. Muchas gracias por haber venido al estudio. Gracias.